Buenos días a todos. Desde hace unos días conocemos que el Gobierno de España desea implantar a principios de junio un plan de ingreso mínimo vital que va a ir dirigido a más de 1 millón de personas. Y aunque la idea pueda sonar maravillosamente bien en los oídos de la mayoría de la gente, la realidad es que estamos entrando en terreno muy peligroso. Y en este vídeo te voy a explicar por qué. Pero antes de hacerlo debemos plantearnos hacia qué tipo de sociedad nos queremos dirigir. Si queremos una sociedad con renta básica, en la que una gran parte de la población dependa de ayudas y no pueda encontrar un trabajo fácilmente, o queremos una con un mercado laboral eficiente y capaz de generar empleo para todos. Porque la realidad es que, si tuviéramos una tasa de desempleo del 3%, ni siquiera se plantearía la necesidad de aplicar este tipo de medidas extremas, y sin embargo nos encontramos con una tasa de desempleo del 14%, y lo hacemos justo antes de enfrentarnos a la mayor crisis de los últimos 70 años. El motivo que ha llevado al actual gobierno a ofrecer esta renta mínima es la ausencia de trabajo creado por un mercado laboral español lento, ineficiente y falto de flexibilidad. Pues así lo revela el último informe de la OCDE sobre la flexibilidad del mercado de trabajo, que sitúa al mercado laboral español como uno de los más rígidos. Concretamente, el estudio muestra como países más flexibles a Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda o Irlanda, con índices de flexibilidad en torno a los 80 y 90 puntos sobre 100. Mientras que España presenta un índice que apenas supera los 60 puntos. Si investigamos un poco, observamos que los países con los mercados de trabajo más flexibles presentan tasas de desempleo en torno al 5% para los últimos 5 años. Por otro lado, la tasa de desempleo española media para este mismo periodo sobrepasa el 17%, que es hasta 4 veces superior a la de Reino Unido o Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son los motivos que llevan a España a tener esta falta de flexibilidad, que es la causante de tan altos niveles de desempleo? El primero de ellos es el enorme coste de despido que la legislación española impone a los empresarios a la hora de despedir a trabajadores. Si volvemos a comparar España con los países anteriores y analizamos los costes de despedir a un trabajador que lleve 10 años trabajados en la empresa, vemos que la mayoría de ellos no imponen ni un solo euro de coste, y además tratan igual a todos los trabajadores. Por otro lado, en España, un trabajador con 1 año de antigüedad tiene derecho a 3 semanas de indemnización pagadas y un trabajador de más de 10 años a 30 semanas. De modo que, para las empresas españolas, la posibilidad de tener que pagar 210 días de salario en el momento del despido es un riesgo que la mayoría de nuestras pymes no pueden asumir a la hora de contratar a un trabajador. Y sí, la indemnización será maravillosa para el trabajador con alta antigüedad, que en caso de despido va a poder estar cobrando sin trabajar prácticamente 1 año entero. Pero en la práctica esto supone que los empresarios a la hora de contratar indefinidamente a un trabajador se lo van a pensar 2 veces. Reduciéndose así los incentivos a la contratación indefinida e incentivando la contratación de tipo temporal. Como consecuencia, tenemos un mercado laboral dual, en el que están por un lado los trabajadores indefinidos, plenamente protegidos y con indemnizaciones muy altas, y por otro los trabajadores temporales, sin apenas coberturas sociales y para los que es muy difícil acabar como indefinidos, dadas las barreras a las que se enfrentan las empresas para hacerles contratos indefinidos. España es de los pocos países occidentales que presenta este problema, y tampoco parece que vaya a ser solucionado en los próximos años, ya que existen poderosos grupos de presión que solo velan por los derechos de los de arriba y que impiden que se alcancen unas condiciones equitativas entre ambos colectivos. El subsidio por desempleo es otro de los mecanismos que protege al desempleado cuando éste es despedido, pero que, como es lógico, también actúa como desincentivo en la búsqueda de empleo durante el periodo en el que el desempleado lo está recibiendo. De hecho, para el caso español, vemos que las regiones españolas que más ayudas al desempleo han recibido en las últimas décadas presentan perpetuamente tasas de desempleo mayores. Este sinsentido guarda sentido al conocer la paradoja de lo que pasaría si donásemos diariamente 20 euros al pobre de la esquina que pide dinero en la calle. Pues gracias a tu ayuda, el pobre siempre permanecería ahí, condenándole así a la dependencia mientras tu limosna esté garantizada. De manera que la solución no pasa por regalar el pez ya cocinado y listo para comer, sino por ofrecer una herramienta que permita pescar muchos más. Es decir, no dedicarse a dar subsidios a todo el mundo, sino a crear un entorno institucional favorable que permita a los ciudadanos prosperar por ellos mismos, y que, como es obvio, con tasas de desempleo cercanas al 20% no estamos teniendo. Para construir este entorno necesitamos actuar en 3 direcciones. La primera es sustituir las políticas pasivas de empleo, que son las que dan el dinero por el mero hecho de estar desempleado, por políticas de tipo activo, que financian al desempleado la asistencia a cursos de formación, empleabilidad e inclusión, facilitando así su temprana reinserción en el mercado laboral. Y España es uno de los países de la Unión Europea que menos dinero destina a esta partida. La segunda es cambiar el actual sistema español de prestación fija por un sistema con prestaciones decrecientes.
Este moderno esquema crearía incentivos a la búsqueda de empleo desde el primer día en que el trabajador queda desempleado, ya que cada día que pasase, la prestación recibida sería menor. La tercera es flexibilizar el mercado laboral, dando facilidades a la contratación y eliminando los costes de despido y trabas burocráticas que dificultan la contratación en España, siendo esta la verdadera receta mágica para acabar con el desempleo y no tener, posteriormente, que recurrir a este tipo de ayudas. Finalmente, otro de los factores que contribuye a que el mercado laboral español presente esta falta de flexibilidad es que tenemos un salario mínimo interprofesional que no se establece de acuerdo a la productividad de los trabajadores. Para explicar el problema que el salario mínimo genera, vamos a imaginar a una empresaria que tiene contratado a un trabajador al que paga mensualmente con el dinero que saca de la venta de lo que este trabajador produce. De modo que, si como consecuencia de la subida del salario mínimo, lo que la empresa le tiene ahora que pagar al trabajador supera al valor de la producción que éste genera en la empresa, será despedido. Y aunque para grandes empresas esta medida no tenga ningún efecto, para pequeñas empresas que están iniciando su negocio y que no tienen capacidad para ofrecer salarios elevados, una medida de este estilo es devastadora. De hecho, como se observa en el siguiente gráfico, las pequeñas empresas pagan un salario medio de 1.300 euros y las grandes de más de 2.000. Además, recordemos que España presenta una estructura empresarial predominada por pymes, con un 95% de microempresas. Llegados a este punto, muchos legítimamente dirán que da igual, que igualmente es una situación injusta y nadie debería estar cobrando tampoco. Y por supuesto que estoy de acuerdo con ellos. Lo único que estoy tratando de explicar es que la solución no pasa por establecer un salario mínimo por ley que agravará más todavía el problema. Vamos a verlo mejor con dos ejemplos. En el año 2019, con el salario mínimo que estaba establecido, un trabajador cobraba como mínimo 950 euros en 12 pagas. En el año 2020, el gobierno español lo ha aumentado a más de 1.100 euros mensuales para 12 pagas. De este modo, por un lado, subir el salario mínimo a 1.100 euros mensuales no va a funcionar para garantizar un nivel de vida digno en las grandes ciudades, donde el coste de vida es bastante más alto que en el resto de España, y ya solo en alquiler se te irá casi todo. No obstante, en las zonas rurales, donde el coste de vida es bastante más bajo, este salario mínimo queda por encima del salario al que trabaja una mayor parte de la población, yendo directamente al paro personas que antes estaban trabajando con un salario menor al mínimo actual, y que encima les permitía vivir más que dignamente dado el bajo coste de vida de la zona. En resumen, la única manera real de subir los salarios de los trabajadores es aumentando la productividad. Y para hacerlo, hace falta invertir en capital, en nuevas tecnologías, en I+D+I y en formación de los trabajadores. Sin embargo, nos hemos estado dedicando a derrochar el dinero en gasto corriente, subvenciones, subsidios y ayudas de todo tipo que no han contribuido a aumentar el valor añadido de nuestra economía. En definitiva, existe una alternativa. Existe una clara alternativa al subsidio, el derroche y el desempleo. Y esta alternativa consiste en crear empleo, en crear un entorno institucional favorable que permita a las empresas españolas crecer, crear empleo y aportar valor y riqueza a la economía española. Solo así se podrá garantizar el bienestar de los españoles en los próximos años. Y sin embargo, parece que el gobierno se ha empeñado en remar en la dirección equivocada. Y lo hace justo antes de enfrentarnos a uno de los mayores desafíos de nuestra historia. Muchas gracias por haber visto el vídeo y si te ha gustado no olvides darle a like y suscribirte al canal Conocimiento en Libertad.